La respuesta por parte de América Latina a la solicitud de Israel de que deberían, en este caso, condenar el ataque de Hamás y de hecho no criticar lo que está haciendo Israel, no se ha hecho esperar. Y sí, en este caso tenemos que comentar cuál es la respuesta por parte de diferentes países de América Latina al ultimátum, entre comillas, que decidió ejecutar la administración de Israel en esta parte del mundo. Obviamente, vamos a comentarlo. Los países de América Latina no han estado ajenos al escenario bélico de Gaza y han estado reclamando la paz desde distintas esferas, siendo la más notoria hasta la fecha la de la administración en Bolivia, que decidió romper relaciones diplomáticas con Israel, una medida anunciada por la presidencia del país sudamericano el pasado 31 de octubre. En este sentido, debemos recordar que precisamente Tel Aviv le solicitó tanto a Colombia como a Chile que condenen lo que está sucediendo en Hamás, pero no dijeron nada con respecto a la forma en la que está trabajando Israel en esta parte del mundo. Y sí, la paz, de hecho, lo que decidió hacer es conminar a Israel a establecer un cese al fuego y levantar el bloqueo contra el enclave palestino, el cual está impidiendo el ingreso de alimentos, medicamentos y otros recursos de ayuda humanitaria. La postura boliviana ha impactado en el resto de países de esta parte del mundo, o al menos ha servido de demostración, y es que la crítica latinoamericana ha comenzado con una unanimidad respecto a la condena de la incursión de Hamás en territorio de Israel. Sin embargo, después aparece precisamente Benjamín Netanyahu a exigir que se condene esto cuando ya se hizo. De hecho, todos los países de América Latina lo catalogaron como un acto de terrorismo, con argumentos válidos, si se quiere, porque el terrorismo es aquello que infunde terror. Claro, no se habla de una disputa ideológica como tal, sino de los resultados que habían sucedido en aquel momento. No obstante, lo que se está diciendo es que la respuesta por parte de Israel es desproporcionada. Y sí, esto es lo que se está viviendo precisamente en diferentes países de América Latina, tomando esta perspectiva. De hecho, debemos hablar del mandatario colombiano Gustavo Petro, quien llamó a consulta al embajador de su país en Israel. Obviamente, después de esto, la tensión siguió en incremento, a lo que en todo momento Petro estaba criticando la forma en la que se estaba ejecutando la estrategia por parte de Israel y se estaba vulnerando los derechos humanos, los derechos fundamentales de tanto niños como civiles en la franja de Gaza. De hecho, el propio Petro, según dicen algunos expertos, entre comillas demostró valentía al hacer referencia y condenar los dichos del ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, quien afirmó que Israel luchaba contra animales humanos. Y es que sí, estas fueron las palabras de un alto funcionario precisamente de Israel. En principio debemos comentar que la postura de Petro va más allá de ser criticada por los Estados Unidos, ya que ha sido muy clara a la hora de intentar buscar la paz y de la no agresión. En el caso de México tenemos al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha tomado un camino similar, aunque un poco menos con la claridad respecto a la condena de Israel, pero sí a los hechos que se están viviendo en esta parte del mundo. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció desde un principio entablar una posible mesa de negociación por la paz, oferta que nunca ha tenido mucha respuesta. Y sí, en este caso debemos comentar también lo que ha pasado con Brasil, la propuesta del presidente Luis Ignacio Lula da Silva para iniciar negociaciones, ya que Israel ha estado negándose todo este tiempo a cualquier tipo de camino que sea la resolución, al menos por la vía pacífica, demuestra que la propia administración en Brasil tampoco está de acuerdo con la forma de actuar del primer ministro de Israel y en general del gobierno de emergencia que se ha forjado en esta parte del mundo. En el caso de Argentina, lo que ha sucedido es que en un primer momento la Cancillería rioplatense condenó la incursión de Hamás sobre territorio de Israel. Obviamente también se cobró la vida de civiles y la toma de rehenes. Sin embargo, la postura diplomática de Argentina ha cambiado hacia la condena enérgica de las acciones de Israel, en especial luego de los ataques el día de ayer en el campo de refugiados en la franja de Gaza. De hecho, el caso de Uruguay también llama la atención. Es que el gobierno de Lacalle Pou sigue con algunos virajes diplomáticos que todavía no se entienden muy bien, pero que en este momento ha empezado a hablar con respecto a que se debería respetar a lo que está diciendo la Organización de las Naciones Unidas, organismo que está condenando y hablando de crímenes de guerra con respecto a lo que está haciendo Israel precisamente contra Palestina. En
Entonces tenemos a varios países de América Latina que han empezado a responder, a pesar de que en un primer momento Israel no estaba, por así decirlo, criticando o esperando algún tipo de respuesta de ellos. Empezó directamente con Colombia y Chile, y en este punto diferentes países han salido al frente a hablar con respecto a esto. Ahora, esto llama la atención también tomando en cuenta lo que sucede precisamente con Chile, ya que la propia administración chilena ha decidido empezar a hablar también de cómo no se está llevando de alguna manera adecuada la forma en la que Israel está ejecutando su propia estrategia. En este momento, América Latina, al menos en la mayoría de países, ha decidido responder a la solicitud de Israel en una respuesta que puede incomodar todavía más a Benjamín Netanyahu. Occidente sigue insistiendo en el derecho de Israel a la autodefensa. Esto ha indicado el embajador ruso ante la Organización de las Naciones Unidas, Vasily Nevencia. En este respecto, él ha calificado de hipocresía el comportamiento de Estados Unidos y sus aliados ante la destrucción masiva de infraestructura, civiles y numerosas víctimas en Gaza. En este caso, todo lo que Estados Unidos y sus aliados pueden hacer, según ha subrayado el propio funcionario ruso, es insistir en el supuesto derecho de Israel a la autodefensa, aunque como potencia ocupante no tiene tal derecho, como confirmó la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en el 2004. El embajador ruso ante la ONU ha calificado de hipocresía este comportamiento de Estados Unidos, que, con otras circunstancias o en otras situaciones, piden que se respete el derecho humanitario, que se creen comisiones de investigación, que se impongan sanciones a quien de hecho utiliza la fuerza solo como último recurso para poner fin a años de violencia. Evidentemente está haciendo una comparativa a la forma de actuar de la administración de Vladimir Putin y a la de Benjamín Netanyahu. Al prestar atención a la situación occidental hacia la situación en Gaza y la decisión, por ejemplo, de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en el 2004, Nevencia ha destacado que Rusia reconoce el derecho de Israel a garantizar su seguridad. Solo puede garantizarse plenamente en el caso de una solución justa al problema palestino sobre la base de las conocidas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. No negamos el derecho de Israel a la lucha contra el terror, pero lucha contra los terroristas, no contra los civiles, ha terminado diciendo Rusia. Y ahora la pregunta es obvia: ¿Rusia va a empezar a tomar medidas adicionales? De momento, estamos viendo que la postura de la administración de Vladimir Putin es de condenar lo que está haciendo precisamente Israel. El presidente ruso Vladimir Putin acaba de firmar la salida de Rusia del tratado que prohíbe el ensayo de armas nucleares, así como lo están escuchando. Este es un tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares que estaba prohibido y obviamente se suscribió desde 1996 y prohibía pues todos los ensayos de armas nucleares. Aunque hay algo curioso con este tratado: nunca entró en vigor porque algunos países claves, sobre todo Estados Unidos y China, no lo ratificaron. Es decir, que solamente la administración de Vladimir Putin había firmado este tratado hablando de potencias nucleares. Y claro, después de que se ha comentado en anteriores videos, y lo hemos visto también hace unos meses, que Estados Unidos empezaba a hacer nuevamente ciertas pruebas, ciertos ensayos nucleares, no tenía sentido que la administración de Vladimir Putin se haya autoimpuesto una situación en la cual pues ningún otro país tenía este compromiso. Y sí, el presidente ruso Vladimir Putin entonces ha firmado el día de hoy la ley que revoca la ratificación del tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. Aunque esto es algo lógico, tomando en cuenta la situación que se vive entre Estados Unidos y Rusia, también preocupa porque significa que dentro de Moscú están empezando a calcular otras estrategias un poco más agresivas o al menos mucho más contundentes a lo que se tenía en el pasado. El tratado de 1996 prohíbe todos los ensayos con armas nucleares, aunque nunca entró en vigor. Esto significa que ahora Rusia tendría el pase libre sin ningún tipo de situación, porque de nuevo esto no ha sido igual ratificado, a seguir haciendo ensayos nucleares en respuesta a lo que está haciendo básicamente Estados Unidos. Y es que el propio presidente ruso Vladimir Putin ha dicho a inicios de octubre que tranquilamente iba a revocar este tratado en respuesta a que Estados Unidos nunca lo ratificó y aparentemente estaba haciendo también ensayos nucleares. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.
Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.